Si alguna vez sentiste que tu autoestima se rompió para siempre, quédate. Porque lo que te dijeron sobre ti no era una verdad, era un aprendizaje. Y todo lo que se aprende se puede volver a entrenar. Si has llegado hasta aquí, es probable que haya una sensación que te acompaña desde hace tiempo. Una idea silenciosa que a veces no dices en voz alta pero que pesa. La sensación de que algo en ti se rompió. De que en algún punto de tu historia dejaste de creer en tu propio valor y desde entonces has intentado arreglarte sin conseguirlo del todo. Quiero que sepas algo desde el primer minuto. No estás rota. No llegaste tarde. No fallaste contigo. Muchas mujeres llegan a este punto con un cansancio que no se ve. Han leído libros. Han escuchado charlas. Han repetido frases positivas frente al espejo. Han sido fuertes cuando nadie las estaba mirando. Y aún así algo no terminó de encajar. Si ese es tu caso, no es porque no te esforzaste lo suficiente. Es porque te explicaron la autoestima de una forma incompleta. Durante mucho tiempo nos dijeron que la autoestima era algo que se tenía o no se tenía. Como un rasgo de personalidad. Como un regalo de la infancia. Como una cualidad que si se dañaba ya no volvía a ser igual. Esa idea ha hecho más daño del que imaginas. Porque cuando una mujer cree que está dañada para siempre, deja de intentarlo desde un lugar sano y empieza a exigirse desde la culpa. Este audiolibro comienza aquí para desmontar esa creencia. No con frases bonitas ni con promesas rápidas. Con una verdad profunda y comprobable. La autoestima no es una cosa. No es una etiqueta. No es una herida fija. Es un proceso interno que se construye y se debilita a través de la repetición. Y todo lo que se aprende también se puede reentrenar. Tal vez nadie te lo dijo así. Tu forma de verte no nació de la nada. Se fue formando poco a poco a través de experiencias, relaciones, palabras, silencios y miradas. El cerebro aprende por repetición emocional, no por eventos aislados. No fue un solo momento el que te hizo dudar de ti. Fue la suma. Y esa es una buena noticia. Porque si la repetición construye, también puede reconstruir. No necesitas convertirte en otra persona. No necesitas arreglarte. No necesitas demostrar nada. Lo único que necesitas ahora es entender cómo funciona este mecanismo interno que llamamos autoestima. Entenderlo te devuelve poder. Porque deja de ser algo misterioso y se convierte en algo entrenable. Quizás ahora mismo sientes desconfianza. Tal vez una parte de ti piensa: ya escuché esto antes. Y esa parte tiene razón en protegerte. Pero quédate un poco más. No para creerme, sino para observarte. Para escuchar sin exigirte cambiar nada aún. Aquí no vamos a empujarte. Vamos a acompañarte. La autoestima no se fortalece a base de presión. Se fortalece cuando el sistema interno se siente seguro. Por eso este inicio no busca motivarte, sino tranquilizarte. No estás fallando por sentirte como te sientes. Estás respondiendo a un aprendizaje antiguo que ya no te sirve. A lo largo de este audiolibro vamos a hablar de cerebro, de emociones, de cuerpo y de experiencias reales. No desde un lugar clínico, sino humano. Cada palabra está pensada para ser escuchada, no solo entendida. Porque el cambio profundo no ocurre cuando algo se entiende con la cabeza, sino cuando el cuerpo deja de defenderse. Si en algún momento sientes que algo resuena, permítete quedarte. No tienes que hacerlo todo de una vez. La autoestima no se reconstruye en un día. Se entrena como se entrena un músculo que estuvo mucho tiempo sin usarse. Con respeto, con constancia y sin violencia interna. Tal vez mientras escuchas estas palabras aparece una pequeña sensación de alivio. Como si alguien te dijera: por fin no estás defectuosa. Si eso ocurre, no lo descartes. Ese alivio es una señal. Es tu sistema reconociendo una verdad que había olvidado. Este audiolibro fue creado para mujeres que han vivido, que han amado, que han cedido demasiado, que han sido fuertes cuando estaban cansadas. Mujeres que no buscan perfección sino paz interna. Si eres una de ellas, este espacio es para ti. Te invito a escuchar sin prisa. A dejar que cada capítulo haga su trabajo. Y si en algún momento sientes que este contenido puede ayudar a otra mujer como tú, compártelo. A veces un acto sencillo abre un proceso profundo. Aquí no empieza una versión nueva de ti.
Aquí empieza una relación más justa contigo. Y eso lo cambia todo. Durante años a muchas mujeres se les ha hecho creer que la autoestima es algo frágil. Algo que si se rompe ya no vuelve a ser igual. Como si fuera una pieza delicada que una vez dañada queda marcada para siempre. Esa idea se repite tanto que termina sintiéndose como una verdad personal. Y no lo es. La gran confusión comienza cuando interpretamos nuestras emociones como defectos. Cuando sentir inseguridad, tristeza o duda se traduce internamente como algo está mal en mí. No como una respuesta aprendida, sino como una falla de origen. Poco a poco esa interpretación se convierte en identidad. Ya no es me siento así, sino soy así. Muchas mujeres llegan a este punto convencidas de que tienen una personalidad defectuosa. Creen que otras nacieron más seguras, más firmes, más capaces. Y que ellas simplemente no recibieron eso. Esta creencia no aparece de un día para otro. Se forma lentamente cuando las experiencias repetidas no encuentran contención ni explicación. Es importante decirlo con claridad. No existe una personalidad rota. No existe un defecto interno que explique por qué hoy dudas de ti. Lo que existe es aprendizaje emocional. El cerebro aprende a interpretarse a sí mismo según lo que vive una y otra vez. No según lo que merece. Aquí aparece otra confusión clave. Muchas veces se mezcla autoestima con confianza. Pero no son lo mismo. La confianza tiene que ver con habilidades. Puedo confiar en que sé hacer algo porque lo practiqué. La autoestima tiene que ver con valor interno. Con lo que creo que valgo incluso cuando no lo hago perfecto. Una mujer puede ser muy competente y aún así sentirse insuficiente. Eso no es falta de capacidad, es un problema de valor aprendido. También se confunde autoestima con ego. Se piensa que quererse es creerse superior o estar siempre segura. En realidad el ego necesita demostrarse. La autoestima no. El ego busca validación constante. La autoestima descansa incluso en el error. Cuando una mujer tiene que exagerar su fortaleza, casi siempre es porque internamente no se siente sostenida. Y aquí entra otra trampa silenciosa: la validación externa. Durante mucho tiempo muchas mujeres aprendieron a medirse por lo que daban. Por lo útiles que eran. Por lo necesarias que resultaban. Por cuánto agradaban. Poco a poco el valor interno se fue apoyando afuera. En la opinión, en el reconocimiento, en la aprobación. El problema es que nada externo puede sostener algo que se construye por dentro. Cuando la validación falta, el sistema interno se queda sin piso. Y aparece la sensación de vacío, de no ser suficiente, de no importar. No porque no importes, sino porque tu cerebro aprendió a asociar valor con respuesta externa. Eso también es aprendizaje. No es debilidad. La autoestima no se destruye por un fracaso. No se pierde por una mala decisión. No desaparece por una relación difícil. Se va debilitando cuando el mensaje interno se repite. No soy suficiente. No hago nada bien. Siempre fallo. No merezco. El cerebro no discute esos mensajes, los incorpora si se repiten con carga emocional. Este es un punto clave. El cerebro aprende por repetición emocional, no por lógica. No importa cuántas veces te digas que deberías quererte más, si internamente la experiencia repetida fue de crítica, exigencia o abandono. La parte emocional va a pesar más que la racional. Por eso tantas mujeres sienten que han intentado todo. Porque atacaron el problema desde el lugar equivocado. Intentaron convencerse en lugar de reentrenarse. Se exigieron confianza cuando lo que necesitaban era seguridad. Se pidieron fuerza cuando su sistema estaba cansado. Entender esto cambia la perspectiva. Dejas de preguntarte qué me pasa y empiezas a preguntarte qué aprendí. Y esa pregunta abre una puerta completamente distinta. Porque lo aprendido no define quién eres, define lo que viviste. Y todo aprendizaje puede modificarse. Aquí no se trata de buscar culpables. Ni la infancia, ni las relaciones, ni el entorno. Se trata de comprender el proceso. Comprender devuelve dignidad. Porque deja de ser un juicio y se convierte en una explicación. Si mientras escuchas esto algo se acomoda por dentro, permítete notarlo. A veces la claridad trae alivio. Y ese alivio es una señal de que estás empezando a mirarte con más justicia.
En los próximos capítulos vamos a entrar con más profundidad en cómo se forma la autoestima a nivel cerebral. No para llenarte de conceptos, sino para que recuperes algo fundamental. La sensación de que no estás a merced de lo que sientes. Que hay un camino posible. La autoestima no se pierde. Se aprende a mirarse de una manera. Y todo lo que se aprende puede cambiar. Para comprender de verdad la autoestima es necesario mirar un poco más adentro. No hacia el pasado ni hacia la historia personal, sino hacia el lugar donde todo eso se registra. El cerebro. No desde una mirada médica ni complicada, sino desde una comprensión humana y accesible. Porque lo que ocurre ahí explica por qué a veces te sientes segura y otras veces dudas incluso de lo que sabes que vales. El cerebro no nació para hacernos felices. Nació para ayudarnos a sobrevivir. Esa es una idea clave. Todo lo que hace está orientado a protegernos del peligro y a ahorrar energía. Desde ese lugar aprende a interpretar el mundo y también aprende a interpretarte a ti. La autoestima no vive en un punto específico del cerebro. No es un botón ni una zona aislada. Es un resultado. El resultado de muchas experiencias repetidas que el cerebro fue organizando como una historia interna sobre quién eres. Desde muy temprano el cerebro empieza a asociar experiencias con sensaciones. Cuando una experiencia es repetida y tiene carga emocional, se guarda con más fuerza. No importa si es positiva o negativa. Importa que se repita y que importe. Así se forman los circuitos internos. No como recuerdos exactos, sino como patrones de respuesta. El cerebro aprende qué esperar de ti y del mundo. Si en distintas etapas de tu vida experimentaste crítica constante, desvalorización, comparación o indiferencia, el cerebro no lo analizó. No dijo esto no es justo. Simplemente registro. Y con el tiempo empezó a anticipar. Anticipar rechazo, anticipar error, anticipar que no era suficiente. Esa anticipación se siente hoy como inseguridad, duda o autocrítica. No porque seas así, sino porque tu cerebro aprendió a protegerte de esa manera. Aquí entra un concepto muy importante llamado neuroplasticidad. Aunque no uses esa palabra a diario, su significado es profundamente esperanzador. Significa que el cerebro cambia durante toda la vida. No solo en la infancia. No solo en la juventud. Siempre. Cada vez que una experiencia se repite, se refuerza una conexión. Cada vez que una experiencia nueva se sostiene en el tiempo, se puede crear una nueva. Esto quiere decir algo muy concreto. La forma en que te ves no está escrita en piedra. No quedó definida a los 7 años, ni a los 15, ni a los 30. Se sigue escribiendo todos los días a través de lo que piensas, lo que sientes y cómo te tratas internamente. Incluso ahora, mientras escuchas estas palabras, algo se está moviendo. Porque el cerebro aprende también a través de la comprensión y de la seguridad. Otro punto importante es que el cerebro no distingue bien entre una amenaza real y una amenaza emocional. Una mirada de desaprobación, un comentario irónico o un silencio prolongado pueden activar las mismas respuestas internas que un peligro físico. Cuando eso ocurre, el sistema se pone en alerta. Y en alerta no hay espacio para la confianza. Hay espacio para la defensa. Si durante años viviste en estados de alerta emocional, el cerebro se acostumbró. No porque quiera hacerte daño, sino porque aprendió que eso era lo normal. Por eso a veces la calma incomoda. Por eso cuando todo está bien aparece la duda. No es autosabotaje. Es un sistema nervioso que no reconoce aún la seguridad como hogar. La autoestima se forma en este cruce entre emoción y repetición. No se forma por lo que una persona te dijo una vez. Se forma por lo que se repitió sin explicación. Por las veces que no te sentiste vista, escuchada, validada o suficiente. Y también por las veces que aprendiste a exigirte para ser aceptada. El cerebro no guarda frases exactas. Guarda sensaciones. Guarda climas internos. Guarda conclusiones. Y una de las conclusiones más comunes en mujeres es: tengo que hacer más para valer. Esa idea no siempre es consciente. Vive en el cuerpo, en la forma de tensión, en la forma de cansancio, en la dificultad para descansar sin culpa. Cuando entiendes esto, algo cambia. Dejas de luchar contra tus pensamientos como si fueran enemigos. Empiezas a verlos como aprendizajes antiguos que buscan protegerte. Incluso cuando se equivocan. Esa mirada cambia el trato interno.
Y el trato interno es el terreno donde la autoestima empieza a entrenarse de verdad. No se trata de controlar el cerebro ni de eliminar pensamientos negativos. Se trata de crear experiencias nuevas y sostenidas que le enseñen otra forma de relacionarse contigo. La autoestima no mejora porque te digas cosas lindas una vez. Mejora cuando el sistema empieza a registrar coherencia entre lo que piensas, lo que sientes y cómo te tratas. Por eso este proceso no es rápido. Porque el cerebro necesita repetición para cambiar. Pero también por eso es posible. Porque no depende de fuerza de voluntad sino de constancia emocional. Pequeños gestos internos repetidos a lo largo del tiempo tienen más impacto que grandes decisiones aisladas. Si mientras escuchas esto algo se acomoda es normal. Comprender calma. Y la calma es el primer paso para el cambio. No porque te vuelva diferente sino porque deja de activarse la alarma interna que te hace dudar de todo. En los siguientes capítulos iremos bajando esta comprensión a la vida diaria. A las relaciones, al diálogo interno, al cuerpo. Pero era importante empezar aquí. Porque cuando entiendes cómo se forma la autoestima dejas de atacarte. Y cuando dejas de atacarte empiezas a construir. La autoestima no es un misterio ni un privilegio de unas pocas. Es una respuesta aprendida. Y todo lo que se aprende con repetición emocional puede entrenarse con nuevas experiencias sostenidas. Aquí no hay nada roto. Hay un sistema que está listo para aprender algo distinto. Una de las ideas más importantes y más liberadoras que necesitas escuchar es esta. El cerebro puede cambiar a cualquier edad. No es una frase motivacional. Es un hecho respaldado por décadas de investigación científica. A esta capacidad se le llama neuroplasticidad. Dicho de forma sencilla significa que el cerebro no es una estructura rígida sino un sistema vivo que se modifica con la experiencia durante toda la vida. Durante mucho tiempo se creyó que el cerebro solo cambiaba en la infancia. Hoy se sabe que no es así. El cerebro adulto sigue creando nuevas conexiones neuronales cuando aprende, cuando se expone a experiencias distintas y cuando vive emociones nuevas de forma repetida. Esto es clave para entender la autoestima. Porque si la forma en que te ves se aprendió, entonces no está condenada a quedarse igual. Las experiencias tempranas tienen un peso importante no porque determinen tu destino sino porque fueron las primeras. En los primeros años de vida el cerebro está especialmente atento al entorno. Aprende rápidamente qué esperar de los demás y qué esperar de sí mismo. Si una niña recibe mensajes constantes de validación, cuidado y presencia, el cerebro empieza a asociar su existencia con valor. Si en cambio recibe crítica, exigencia, ausencia emocional o comparación, el cerebro aprende otra cosa. Aprende que el valor depende de algo externo. Así se forman las primeras rutas neuronales de valor o de desvalor. No como ideas conscientes sino como sensaciones internas. Sensaciones de seguridad o de amenaza. Sensaciones de suficiencia o de carencia. Estas rutas no son errores. Son adaptaciones. El cerebro hace lo mejor que puede con lo que tiene. Si aprende que debe esforzarse más para ser querida, lo hace. Si aprende que debe callarse para no molestar, lo hace. No por debilidad sino por supervivencia emocional. El problema aparece cuando esas rutas se siguen usando en etapas donde ya no son necesarias. El cerebro tiende a reutilizar lo conocido porque lo conocido ahorra energía. No evalúa si es justo o actual. Evalúa si es familiar. Por eso una experiencia temprana puede seguir influyendo años después, incluso cuando las condiciones externas cambiaron. Aquí hay otro punto fundamental. El cerebro no distingue bien entre una herida emocional antigua y una actual. Para el sistema nervioso una sensación es una sensación. Si algo activa una memoria emocional similar, el cuerpo responde como si estuviera ocurriendo ahora. No importa si la situación actual es más leve o distinta. La respuesta se activa igual. Por eso a veces una crítica pequeña duele como si fuera enorme. O un rechazo mínimo se siente devastador. No estás exagerando. Tu sistema está respondiendo a una carga emocional acumulada. No a un evento aislado. El cerebro une experiencias que se parecen y las trata como una sola. Eso explica por qué a veces reaccionas con una intensidad que no logras entender. Entender esto no es para justificarlo todo ni para quedarte ahí. Es para quitarte la culpa. Porque cuando no se comprende el proceso interno aparece la autoacusación.
¿Por qué soy tan sensible? ¿Por qué no puedo soltar? ¿Por qué me afecta tanto? Esas preguntas duelen porque parten de la idea de que hay algo mal en ti. No hay nada mal en ti. Hay coherencia. Hay un sistema que aprendió a protegerse de cierta manera. Y sigue haciéndolo porque nadie le enseñó otra forma. El cerebro no cambia solo porque el entorno cambia. Cambia cuando vive experiencias nuevas sostenidas que le muestran que ahora es seguro responder distinto. La baja autoestima no es un defecto moral. No es falta de voluntad. No es debilidad de carácter. Es el resultado lógico de ciertas experiencias emocionales repetidas. Y entender su origen no te ata al pasado. Te libera. Porque deja de ser un juicio y se convierte en un mapa. Cuando normalizas el origen de lo que sientes, algo se relaja por dentro. Ya no tienes que pelear contigo todo el tiempo. Ya no necesitas forzarte a sentirte diferente de inmediato. Empiezas a tratarte con más contexto. Y el contexto cambia la forma en que el cerebro responde. Este es un punto delicado y muy importante. Comprender no significa culpar a otros ni quedarte atrapada en la historia. Significa reconocer que tu sistema hizo lo mejor que pudo. Y que ahora puedes enseñarle algo nuevo. No desde la exigencia, sino desde la repetición amable. La neuroplasticidad no funciona con castigo. Funciona con experiencia. Con pequeñas acciones coherentes repetidas en el tiempo. Con nuevos mensajes internos sostenidos. Con límites que se mantienen. Con decisiones que se honran. Cada una de esas experiencias deja una huella. Y muchas huellas nuevas pueden modificar una ruta antigua. No necesitas borrar tu historia. No necesitas negar lo que viviste. El cerebro no necesita olvidar para cambiar. Necesita actualizarse. Necesita nuevas referencias. Y eso es exactamente lo que vamos a empezar a construir en este proceso. Si en este punto sientes alivio, es una buena señal. Significa que algo dentro de ti está entendiendo que no eres el problema. Y cuando dejas de verte como el problema, puedes empezar a ser parte de la solución. En los próximos capítulos vamos a profundizar en cómo la repetición emocional debilita o fortalece la autoestima. Veremos por qué no fue un solo evento el que te marcó, sino una secuencia. Y lo más importante, veremos cómo crear nuevas secuencias que entrenen una forma distinta de mirarte. Aquí no hay culpa. Hay explicación. Y la explicación abre camino. Porque la autoestima no se repara. Se entrena. Y tu cerebro está preparado para aprender a cualquier edad. Existe una idea muy extendida que dice que la autoestima se rompe por un momento puntual. Un fracaso grande. Una relación que dolió demasiado. Una palabra dicha en el momento equivocado. Pero cuando miramos con más profundidad, descubrimos algo distinto. El verdadero impacto no viene de lo que pasó una vez. Viene de lo que se repitió sin pausa. Una experiencia aislada puede doler mucho. Puede dejar una marca emocional. Pero rara vez define la forma en que una persona se percibe a sí misma. El cerebro está preparado para integrar eventos intensos. Lo que no está preparado es para sostener el mismo mensaje una y otra vez. Cuando una sensación se repite, se vuelve conclusión. Y las conclusiones internas son las que forman la autoestima. La repetición emocional actúa como una gota constante. No hace ruido al principio. No se nota de inmediato. Pero con el tiempo desgasta. Cada vez que una mujer se critica internamente, cada vez que se compara, cada vez que se exige más de lo que puede dar sin descanso, se refuerza una misma idea. No soy suficiente tal como soy. Esa idea no aparece de golpe. Se instala lentamente. El cerebro aprende por frecuencia, no por intensidad. Un comentario negativo repetido tiene más impacto que una crítica fuerte aislada. Una mirada de desaprobación constante deja más huella que un rechazo puntual. Por eso muchas mujeres no pueden señalar un solo evento que explique su baja autoestima. Porque no fue uno. Fueron muchos pequeños momentos que nunca se nombraron. Existen patrones emocionales muy comunes que se repiten a lo largo de la vida y que afectan profundamente la percepción interna. La crítica constante es uno de ellos. No solo la que viene de afuera, sino la que se aprende y se repite por dentro.
Cuando una mujer crece escuchando que nunca es suficiente, termina convirtiéndose en su propia juez, aunque nadie más esté mirando. El abandono emocional es otro patrón silencioso. No siempre tiene que ver con ausencia física. A veces hay personas presentes pero no disponibles. Cuando una niña aprende que sus emociones no tienen espacio, el cerebro concluye que sentir es un problema. Y más adelante esa mujer se desconecta de sí para no molestar. Eso también afecta la autoestima. La comparación constante es otro desgaste profundo. Compararse con hermanas, con compañeras, con modelos irreales o con versiones idealizadas de otras mujeres va construyendo una sensación de inferioridad que no se cuestiona. Se naturaliza. Y cuando algo se naturaliza se vive como verdad. La exigencia excesiva es otro de los grandes factores. Muchas mujeres aprendieron que el amor y el reconocimiento se ganan con esfuerzo. Que descansar es debilidad. Que equivocarse es peligroso. Ese aprendizaje lleva a una autoexigencia permanente que agota y nunca satisface. Porque siempre hay algo más que hacer para merecer. Una sola experiencia difícil no destruye la autoestima. Pero cuando una misma sensación se repite, el cerebro deja de verla como una situación y la convierte en identidad. Ya no es esto me paso. Es así soy. Y esa transformación es la que duele. Estos patrones no aparecen solo en la infancia. Se reactivan y se refuerzan en distintas áreas de la vida. En las relaciones, cuando una mujer tolera más de lo que puede para no quedarse sola. En el trabajo, cuando se esfuerza el doble para sentirse válida. En la maternidad, cuando se juzga constantemente por no llegar a todo. En la familia, cuando vuelve a ocupar el rol de la que sostiene a todos. Cada uno de esos escenarios repite el mismo mensaje interno. Tengo que hacer más para valer. Tengo que aguantar. Tengo que demostrar. Y cada repetición refuerza el circuito. No porque falte inteligencia emocional, sino porque el cerebro responde a la familiaridad. Lo más importante de entender esto es que no hay un defecto personal detrás de estos patrones. Hay coherencia. Hay una historia emocional que se sigue expresando en el presente. Y mientras no se haga consciente, se seguirá repitiendo porque es lo que el sistema conoce. Cuando una mujer empieza a ver la repetición, deja de culparse por cada reacción. Empieza a ver la secuencia. Y ver la secuencia permite interrumpirla. No de golpe. No con fuerza. Sino con conciencia y nuevas respuestas. Este punto es fundamental. No necesitas borrar el pasado. Necesitas dejar de repetirlo automáticamente. Y eso es posible cuando empiezas a identificar los patrones sin juzgarte. La conciencia no cambia de inmediato la emoción, pero abre un espacio. Y ese espacio es el primer entrenamiento. En los próximos capítulos veremos cómo estos patrones se vuelven automáticos y por qué a veces reaccionas antes de pensar. También veremos cómo empezar a introducir pequeñas variaciones que debiliten la repetición antigua y fortalezcan una nueva forma de tratarte. Nada de esto te define. Son respuestas aprendidas. Y toda respuesta aprendida puede transformarse cuando se deja de repetir sin darse cuenta. La autoestima no se destruye por un momento. Se desgasta por una historia que se puede reescribir. En algún momento de tu vida, sentirte insuficiente dejó de ser una reacción puntual y se convirtió en algo automático. No porque lo eligieras. No porque te guste sentirte así. Sino porque el cerebro aprendió que esa era la forma más segura de responder. Y todo lo que el cerebro considera seguro tiende a repetirse sin preguntar. Muchos de los pensamientos que hoy aparecen no son reflexiones conscientes. Son hábitos mentales. Respuestas rápidas que se activan antes de que puedas intervenir. Una mirada interna que juzga. Una sensación de no haber hecho lo suficiente. Una incomodidad al recibir reconocimiento. Todo eso ocurre sin que tomes una decisión. Ocurre porque el sistema ya lo conoce. El cerebro funciona como un gran sistema de ahorro energético. Siempre busca el camino más corto. La ruta más usada. La respuesta más familiar. No porque sea la mejor, sino porque requiere menos esfuerzo. Cuando una emoción se repite durante años, se convierte en la ruta principal. Y cuando esa ruta es la insuficiencia, esa sensación aparece incluso cuando no hay una razón clara. Esto explica algo que muchas mujeres viven. Logran algo importante y aún así no se sienten satisfechas.
Reciben palabras de reconocimiento y las minimizan. Hacen mucho y aún así sienten que no alcanzan. No es ingratitud. Es un sistema que no está entrenado para registrar valor interno. Está entrenado para anticipar falta. La baja autoestima no se manifiesta solo como un pensamiento negativo. Se manifiesta como una reacción corporal. Como tensión. Como ansiedad. Como dificultad para disfrutar. Como una sensación de alerta constante. El cuerpo se adelanta. Y cuando el cuerpo reacciona antes que la mente, ya no estamos eligiendo, estamos repitiendo. Por eso no funciona decir debería sentirme diferente. Porque el cerebro no cambia por órdenes. Cambia por experiencia. Cambia cuando vive algo nuevo de forma sostenida. Cambia cuando una respuesta distinta se repite lo suficiente como para volverse familiar. Cuando sentirte insuficiente se vuelve automático, deja de ser una decisión consciente. No es que te levantes cada día y elijas criticarte. Es que el sistema ya está configurado para hacerlo. Y entender eso es fundamental. Porque deja de ser un fallo de voluntad y se convierte en un hábito entrenado. Un hábito no se rompe con castigo. Se modifica con repetición consciente. Primero se observa. Luego se interrumpe suavemente. Y con el tiempo se reemplaza. Eso mismo ocurre con la autoestima. No se trata de eliminar pensamientos negativos. Se trata de crear nuevas rutas internas que tengan más presencia. Aquí aparece la idea central de este libro. La autoestima se entrena por dentro. No con frases sueltas ni con motivación pasajera. Con pequeñas prácticas internas que se repiten. Con una forma distinta de responderte cuando fallas. Con una pausa antes de exigirte. Con un límite interno cuando aparece la comparación. Entrenar no es forzar. Entrenar es repetir con conciencia. Un músculo no se fortalece en un solo día. Se fortalece con uso constante. Lo mismo ocurre con la percepción interna. Cada vez que eliges no atacarte estás entrenando. Cada vez que te hablas con más respeto estás creando una experiencia nueva para el cerebro. Al principio se siente artificial. Incómodo. Incluso falso. Eso no significa que no funcione. Significa que el cerebro aún no reconoce esa respuesta como familiar. Pero con el tiempo la repetición cambia la ruta. Y lo que hoy requiere esfuerzo mañana se vuelve natural. Este es un punto de quiebre importante. Dejar de pelear contigo por sentirte insuficiente y empezar a entender por qué ocurre. La comprensión reduce la lucha. Y cuando la lucha baja, el sistema se abre al aprendizaje. En los siguientes capítulos vamos a explorar cómo entrenar esa nueva respuesta en lo cotidiano. No en teorías abstractas, sino en situaciones reales. Cuando te equivocas. Cuando te comparas. Cuando sientes que no alcanzas. Ahí es donde ocurre el verdadero entrenamiento. No estás fallando por sentirte como te sientes. Estás respondiendo a un hábito antiguo. Y los hábitos pueden cambiarse cuando se los mira con honestidad y se los entrena con paciencia. La autoestima no se corrige. Se cultiva. Y cada vez que eliges una respuesta interna un poco más justa estás haciendo algo profundo. Estás enseñándole a tu cerebro una forma distinta de estar contigo. Para entender de verdad la autoestima necesitamos cambiar la imagen con la que la hemos explicado durante años. No es una pieza frágil que se rompe con facilidad. No es algo que se pierde para siempre. Es más útil y más real verla como un músculo interno. Un músculo invisible pero activo que responde al uso cotidiano. Un músculo no se rompe por no usarlo. Se debilita. Pierde fuerza, tono y resistencia. Y cuando eso ocurre no significa que esté dañado. Significa que no fue entrenado. Con la autoestima pasa exactamente lo mismo. Cuando no se ejercita la percepción de valor interno, ésta se vuelve frágil. No porque esté mal, sino porque no tuvo estímulo suficiente. Esta analogía cambia muchas cosas. Porque deja de haber drama y aparece proceso. Nadie se culpa por tener un músculo débil. Se entiende que necesita uso. Y nadie espera resultados inmediatos después de un solo ejercicio. Se entiende que el cambio viene con constancia.
La autoestima funciona bajo las mismas reglas biológicas. Entrenar la percepción de valor personal no significa repetirte que eres valiosa sin sentirlo. Significa crear experiencias internas coherentes que le enseñen al cerebro que puedes sostenerte incluso cuando fallas. Que tu valor no desaparece cuando te equivocas. Que no necesitas exigirte para merecer descanso. Cada vez que te hablas con respeto en lugar de criticarte estás activando ese músculo. Cada vez que te permites parar sin justificarte estás entrenando. Cada vez que eliges no compararte estás fortaleciendo una ruta distinta. Al principio el músculo tiembla. Cuesta. Duele un poco. Pero eso es parte del proceso. Aquí es importante distinguir entre motivación momentánea y entrenamiento sostenido. La motivación es un impulso. Puede ser intensa. Puede darte energía por un rato. Pero se va. El entrenamiento es distinto. No depende de cómo te sientes ese día. Depende de la repetición. De volver una y otra vez a una práctica aunque no haya ganas. Muchas mujeres se frustran porque confunden estos dos planos. Se motivan, escuchan algo que las inspira y sienten alivio. Pero cuando la emoción baja creen que retrocedieron. No retrocedieron. Simplemente la motivación se fue. El entrenamiento aún no había comenzado. La autoestima no se construye en picos emocionales. Se construye en lo cotidiano. En cómo te tratas un lunes cansado. En cómo respondes cuando algo no sale. En cómo te hablas cuando nadie te escucha. Ahí es donde el músculo se fortalece de verdad. Entrenar no significa hacerlo perfecto. Significa hacerlo de nuevo. Significa equivocarte y volver a intentarlo sin castigarte. Significa reconocer cuando caes en viejos hábitos y elegir una respuesta un poco más amable. No mejor. Más justa. Esta forma de entender la autoestima siembra una esperanza distinta. No una esperanza eufórica que promete cambios rápidos, sino una esperanza realista. La esperanza de saber que aunque hoy te sientas débil puedes fortalecerte. Que aunque hoy no confíes en ti puedes aprender a hacerlo. El músculo interno responde al tiempo y a la repetición. No a la presión. Presionar solo genera tensión. Y la tensión no fortalece. La presencia sí. La paciencia sí. La coherencia sí. Por eso este proceso no busca que te sientas poderosa todo el tiempo. Busca que te sientas sostenida incluso cuando no te sientes fuerte. Eso es autoestima entrenada. No la que brilla. La que acompaña. Si alguna vez te dijeron que eras así y que no ibas a cambiar, esta analogía te ofrece otra mirada. No eres así. Estás entrenada de cierta manera. Y todo entrenamiento puede modificarse. En los siguientes capítulos vamos a ver cómo empezar a entrenar este músculo interno en situaciones concretas. No en teoría sino en la vida real. Porque la autoestima no se repara. Se ejercita. Y cada repetición cuenta aunque no la notes de inmediato. No estás rota. Estás fuera de entrenamiento. Y eso se puede cambiar paso a paso con respeto y constancia. Antes de aprender algo nuevo hay algo que casi siempre se pasa por alto. Desaprender. No borrar. No negar. Desaprender. Porque no se puede construir una relación distinta contigo misma si antes no reconoces desde dónde estás respondiendo ahora. Gran parte de lo que piensas sobre ti no son pensamientos elegidos. Son pensamientos automáticos. Aparecen sin pedir permiso. Surgen en forma de frases internas que ya conoces demasiado bien. No soy suficiente. Debería hacerlo mejor. No es para tanto. Seguro fue suerte. Estas frases no llegan para hacerte daño. Llegan porque llevan mucho tiempo ahí. Identificar estos pensamientos no significa discutirlos ni corregirlos. Significa verlos. Escucharlos como quien escucha una grabación antigua. Cuando los ves con claridad dejan de confundirse con tu identidad. Pasan de ser verdades absolutas a ser respuestas aprendidas. Y eso ya es un cambio profundo. Muchos de estos pensamientos tienen raíz en creencias heredadas. No solo de la familia sino de la cultura. Creencias sobre el rol de la mujer, sobre el sacrificio, sobre la exigencia, sobre el valor asociado al hacer y no al ser.
Frases que se repitieron tanto que dejaron de cuestionarse. Tienes que poder con todo. No exageres. Primero los demás. Descansar es egoísta. Estas creencias no siempre se transmiten con mala intención. A veces se heredan desde el amor y el miedo. Pero eso no las hace menos influyentes. El cerebro no distingue si una creencia viene de una abuela, de una escuela o de una experiencia social. La integra si se repite con carga emocional. Por eso no basta con afirmaciones positivas. Decirte soy valiosa cuando por dentro hay una creencia profunda que dice tengo que demostrarlo genera conflicto. El cerebro no se calma con palabras que no coinciden con la experiencia interna. A veces incluso se defiende más. No porque no quiera cambiar, sino porque percibe incoherencia. Las afirmaciones pueden ser útiles más adelante cuando hay una base distinta. Pero al principio lo más importante es crear un espacio de conciencia. Un lugar interno donde puedas observar sin corregirte. Donde puedas notar que aparece una crítica y no responder de inmediato. Donde puedas decir esto es un hábito, no una verdad. Este espacio no busca cambiar nada aún. Busca pausar. Y la pausa es esencial. Porque en la pausa el cerebro deja de reaccionar automáticamente. Y cuando deja de reaccionar aparece una posibilidad. No la solución. La posibilidad. Desaprender es permitir que lo viejo se muestre sin forzarlo a irse. Es reconocer que ciertas respuestas te ayudaron a sobrevivir en otro momento. Y que hoy tal vez ya no son necesarias. Esa mirada quita lucha. Y cuando la lucha baja el sistema se abre al aprendizaje. Muchas mujeres quieren cambiar rápido porque están cansadas. Es comprensible. Pero el cambio que se fuerza suele durar poco. El cambio que se integra necesita respeto. Y el respeto empieza por no exigirte sentirte diferente de inmediato. Este capítulo no te pide que te quieras más. Te pide que te observes mejor. Que empieces a notar cuando te atacas, cuando te comparas, cuando te exiges sin descanso. No para corregirte, sino para darte cuenta. La conciencia es el primer entrenamiento aunque no lo parezca. Si en este punto sientes incomodidad es normal. Ver los propios patrones sin intervenir puede generar inquietud. Pero esa inquietud es movimiento. Es el sistema empezando a darse cuenta de sí mismo. Y eso es un avance aunque no se sienta así. En los próximos capítulos vamos a empezar a introducir nuevas respuestas internas. Pero no sin antes haber creado este espacio. Porque aprender algo nuevo sobre una base que no se ha observado suele reforzar lo viejo. No estás retrasada en tu proceso. Estás haciendo algo esencial. Estás mirando sin castigarte. Y esa forma de mirarte ya es una manera distinta de tratarte. La autoestima no se construye sobre la negación. Se construye sobre la conciencia. Y la conciencia empieza cuando te permites ver sin exigirte cambiar aún. La autoestima no vive solo en las ideas que tienes sobre ti. Vive, sobre todo, en cómo tu cuerpo se siente habitualmente cuando estás contigo misma. Antes de que aparezca un pensamiento como, no soy suficiente, ya hubo una señal corporal, una presión en el pecho, un nudo en el estómago, una respiración corta, una sensación de encogimiento. El cuerpo es un archivo emocional. No guarda recuerdos como una historia, los guarda como estados. El sistema nervioso aprende qué esperar del mundo y de ti misma a partir de experiencias repetidas. Cuando durante años hubo crítica, exigencia, comparación o abandono emocional, el cuerpo aprendió a mantenerse en alerta. No por drama, sino por adaptación. Desde la neuroquímica, sentirse mal no es un juicio moral, es un estado biológico. En la baja autoestima predominan circuitos asociados al estrés, cortisol elevado, activación constante del sistema de amenaza, menor acceso a neurotransmisores ligados al bienestar como la dopamina y la serotonina. El cerebro no está fallando, está protegiendo. Se mantiene preparado para no volver a sentir rechazo, error o vergüenza. El problema es que ese estado se vuelve crónico. El cuerpo empieza a vivir como si el peligro fuera permanente, incluso cuando no lo es. Por eso la sensación de insuficiencia aparece en situaciones cotidianas: hablar, decidir, descansar, poner límites. No es que estés pensando mal, es que tu sistema nervioso sigue funcionando con un mapa antiguo. Aquí entra el cuerpo como vía de cambio.
El cerebro no solo cambia por comprensión, cambia por señales internas repetidas. Cuando la respiración se amplía, cuando la postura se abre, cuando la atención baja del pensamiento al presente, el sistema nervioso recibe un mensaje distinto: no hay amenaza ahora. Esa señal reduce gradualmente el cortisol y permite que otras sustancias aparezcan. La dopamina no solo surge por logros externos, también se activa cuando el cerebro percibe avance interno y coherencia. La serotonina se relaciona con la sensación de valía y estabilidad, y aumenta cuando el cuerpo deja de sentirse en constante defensa. La oxitocina, asociada al vínculo y la seguridad, no solo se genera con otros, también aparece cuando una persona se trata a sí misma con presencia y regulación. No es inmediato ni mágico. El cerebro aprende por repetición. Igual que aprendió a tensarse, puede aprender a soltarse. Pero necesita experiencias corporales consistentes que contradigan el viejo patrón. No afirmaciones gritadas frente al espejo, sino estados vividos aunque sean breves. Integrar mente y cuerpo no es hacer rituales vacíos ni seguir modas de bienestar. Es entender que la autoestima se entrena también desde abajo hacia arriba, del cuerpo al cerebro. Cuando el cuerpo empieza a sentirse un poco más seguro, la mente deja de atacar con tanta fuerza. Cuando el sistema nervioso descansa, la percepción de valor personal cambia sin tener que convencerla. La autoestima no mejora porque te digas que vales. Mejora cuando tu cuerpo deja de vivir como si no valieras. Y ese cambio, aunque lento, es profundamente real. Perfecto. Esta parte es donde la teoría baja a la vida real, al día común, al momento exacto en el que antes te perdías a ti misma. Aquí tienes la parte 8 desarrollada, con un tono íntimo y aplicable, pensada para audiolibro. Parte 8. Entrenar la autoestima en lo cotidiano. La autoestima no se entrena en los grandes momentos. No se construye cuando todo sale bien ni cuando te sientes fuerte. Se entrena en lo pequeño, en lo repetido, en esas decisiones casi invisibles que tomas cada día cuando nadie te está mirando. Cada microdecisión envía un mensaje al cerebro sobre cuánto vales. No importa si es consciente o no. El sistema nervioso aprende por experiencia directa, no por intención. Por eso entrenar la autoestima no es hacer algo extraordinario, es dejar de traicionarte en lo ordinario. Hablarte cuando fallas es uno de los entrenamientos más poderosos. El error activa automáticamente viejas rutas neuronales de crítica y desvalor. La diferencia ahora no es evitar fallar, sino notar cómo te hablas justo después. Si te atacas, el cerebro confirma la vieja historia. Si te sostienes sin justificarte ni castigarte, aunque sea con una frase simple y honesta, el patrón empieza a cambiar. No necesitas ser amable de forma exagerada. Basta con no ser violenta contigo. Poner límites sin culpa es otro ejercicio cotidiano de autoestima. La culpa aparece porque durante mucho tiempo el cerebro aprendió que agradar era más seguro que respetarte. Al poner un límite, el cuerpo puede activarse como si estuviera en peligro. Ese temblor interno no significa que estés haciendo algo mal, significa que estás haciendo algo nuevo. Cada vez que sostienes ese límite sin retroceder, el sistema nervioso aprende que tu valor no depende de ceder. Sostener la incomodidad sin abandonarte es quizá el entrenamiento más profundo. La baja autoestima empuja a huir, distraerte, complacer, justificarte, minimizarte. Quedarte presente cuando algo duele, sin huir de ti, es una forma silenciosa de decirte, me importas. El cerebro registra eso como seguridad interna, y la seguridad es la base real del valor personal. Entrenar la autoestima no es sentirte bien todo el tiempo. Es dejar de dejarte sola cuando te sientes mal. Es elegir, una y otra vez, no romper el vínculo contigo por incomodidad. Al principio se siente torpe, artificial, incluso inútil. Pero el cerebro no necesita perfección, necesita repetición. Cada microacto cuenta. Cada vez que te hablas con respeto, que te detienes antes de exigirte, que eliges no cruzar un límite interno, estás entrenando ese músculo invisible del que hablamos. No se nota de inmediato, pero un día te descubres reaccionando distinto. Más estable. Menos dura. Más presente. La autoestima no se entrena en el futuro ideal. Se entrena hoy, en cómo te tratas mientras vives tu vida real. Y antes de cerrar este capítulo, queremos agradecerte por estar aquí,
por escucharte y darte este espacio. En Nova Audiolibros leemos cada comentario con atención, así que si este contenido resonó contigo, cuéntanos sobre qué tema te gustaría que hablemos en el próximo audiolibro. Tu voz también forma parte de este camino. ¿Por qué recaer no significa fracasar? Uno de los momentos más delicados en el camino de la autoestima es cuando crees que ya habías avanzado, y de pronto vuelves a sentirte pequeña, insegura o insuficiente. Muchas mujeres llegan ahí y concluyen algo devastador: no funcionó, otra vez estoy igual, hay algo mal en mí. Pero esa conclusión no es emocionalmente justa ni científicamente correcta. Desde el punto de vista del cerebro, las recaídas no son fallas. Son parte natural del proceso de cambio. El cerebro no borra rutas antiguas cuando aprende algo nuevo. Lo que hace es crear rutas adicionales. Durante un tiempo, el cerebro viejo y el cerebro nuevo conviven. Las rutas neuronales asociadas al desvalor se formaron a lo largo de años de repetición emocional. Son automáticas, rápidas y eficientes. El cerebro las usa porque las conoce, no porque sean verdaderas. Cuando comienzas a entrenar una nueva percepción de ti misma, esas rutas nuevas aún son frágiles. Necesitan más energía y más atención. En momentos de cansancio, estrés o dolor, el cerebro tiende a volver a lo conocido. Eso no significa que retrocediste. Significa que tu sistema nervioso eligió el camino que requiere menos esfuerzo en ese instante. Entender esto cambia por completo la forma de interpretar una recaída. El error más común es castigarte justo cuando más necesitas sostén interno. El castigo refuerza la ruta antigua. La comprensión la debilita. Cada vez que atraviesas un retroceso sin atacarte, estás haciendo algo profundamente transformador, estás enseñándole al cerebro que no necesita humillarte para sobrevivir. Recaer no anula lo entrenado. Lo pone a prueba. Es como volver a usar un músculo cansado. Puede temblar, puede doler, pero sigue ahí. La constancia emocional no es no caer nunca. Es no abandonarte cuando caes. Hay días en los que el cerebro nuevo lidera. Otros en los que el cerebro viejo toma el control. El cambio real ocurre cuando ya no defines tu valor por esos movimientos internos, sino por tu capacidad de volver a ti sin violencia. La autoestima entrenada no se mide por cuán bien te sientes, sino por cómo te tratas cuando no te sientes bien. Y eso, incluso en los días difíciles, sigue contando como avance. Aquí no hay fracasos. Hay procesos vivos, humanos y profundamente posibles. Autoestima en relaciones y vínculos. La forma en que amas está profundamente influida por la forma en que te percibes. Cuando la autoestima es frágil, el vínculo se convierte en un lugar donde buscas confirmación. Cuando la autoestima se entrena, la relación deja de ser un refugio contra el vacío y empieza a ser un espacio de encuentro. Una autoestima entrenada no ama menos. Ama distinto. Ya no se sostiene desde la urgencia de ser elegida, sino desde la capacidad de elegir. Eso cambia la dinámica completa. El apego deja de girar en torno al miedo a perder y empieza a construirse desde el deseo consciente de compartir. Cuando te sabes valiosa, incluso en momentos de duda, el cerebro deja de interpretar el conflicto como una amenaza a tu identidad. Antes, una discusión podía activar la sensación de no ser suficiente. Ahora, el conflicto se vuelve información, no condena. Puedes escuchar sin desaparecerte, expresar sin atacarte, sostener la incomodidad sin traicionarte. Elegir relaciones desde el valor interno significa dejar de confundir intensidad con conexión. Significa notar cuando estás dando para no ser abandonada y cuando estás compartiendo desde un lugar entero. El cuerpo lo sabe antes que la mente. Cuando una relación nace desde la necesidad, hay tensión. Cuando nace desde el valor, hay presencia. Permanecer entera en un vínculo no implica dureza ni distancia emocional. Implica no perderte cuando el otro se mueve, no adaptarte hasta borrarte, no sacrificar tu verdad para sostener la paz. La autoestima entrenada permite amar sin dejar de habitarte. Esto no vuelve las relaciones perfectas. Las vuelve más honestas, menos reactivas, más conscientes. Y sobre todo, más alineadas con quien realmente eres, no con quien aprendiste a ser para que no te dejaran. Cuando entrenas tu autoestima, no solo cambias tu relación contigo.
Cambias el tipo de amor que permites, que eliges y que construyes. La autoestima después de los 35. Después de los 35, muchas mujeres no se sienten rotas. Se sienten cansadas. Cansadas de sostener, de adaptarse, de intentar ser quienes ya no son. El cuerpo cambia, las hormonas se mueven, la energía no responde igual. Y nada de eso es un fallo. Es una transición biológica y emocional real. A nivel neuroquímico, el cerebro también se reorganiza. Los cambios hormonales influyen en el estado de ánimo, en la tolerancia al estrés y en la percepción de uno mismo. Lo que antes se sostenía desde la fuerza ahora pide conciencia. La autoestima deja de construirse desde la exigencia y comienza a necesitar cuidado. Aparece un duelo silencioso. El duelo por la mujer que fuiste. No la que eras mejor, sino la que ya no puedes ser. Negar ese duelo mantiene la comparación viva. Honrarlo libera energía. No se trata de renunciar a quien fuiste, sino de integrar esa versión como parte de tu historia, no como una medida de tu valor actual. Reconstruir la autoestima desde la madurez implica dejar de mirarte con ojos ajenos. El cerebro, con más experiencia, empieza a priorizar coherencia interna por encima de aprobación externa. Lo que antes dolía ahora enseña. Lo que antes definía ahora informa. Después de los 35, la autoestima ya no se trata de probar nada. Se trata de habitarte con honestidad. De respetar tus límites, de elegir mejor, de escucharte más rápido. La experiencia vivida no es una carga. Es un mapa. Cada etapa deja marcas, pero también recursos. La autoestima madura no borra el pasado. Lo integra. Y desde ahí, se vuelve más sólida, más serena y profundamente real. Tu nueva narrativa interna. La forma en que te hablas no es un detalle menor. Es el relato que tu cerebro escucha todos los días para decidir quién eres y cuánto vales. No es una voz neutra. Es una narradora constante que interpreta cada error, cada logro y cada pausa. Y durante mucho tiempo, esa narrativa no fue justa contigo. Construir una nueva narrativa interna no significa inventar una historia positiva ni negar lo vivido. Significa revisar el relato con el que te has explicado a ti misma. Muchas mujeres crecieron con narrativas internas duras, exigentes, desconfiadas. No porque fueran verdaderas, sino porque fueron repetidas. El cerebro aprende por repetición. El lenguaje interno que usas activa circuitos neuronales específicos. Cuando te atacas, el cuerpo se contrae. Cuando te sostienes, el sistema nervioso se regula. No es magia ni sugestión. Es neurobiología básica. Entrenar una voz interna que sostenga no implica hablarte con frases perfectas. Implica coherencia. Implica dejar de exagerar tus errores, dejar de usar el pasado como sentencia, dejar de tratarte como un problema que hay que corregir. La nueva narrativa no te idealiza. Te contextualiza. Una voz interna entrenada no te empuja ni te humilla. Te acompaña. Te dice la verdad sin destruirte. Te recuerda quién eres incluso cuando dudas. Y sobre todo, permanece contigo en los momentos en que antes te abandonabas. Cambiar la narrativa interna es un acto de madurez emocional. No se logra en un día. Se construye palabra a palabra, experiencia a experiencia. Cada vez que eliges una interpretación más justa, estás entrenando esa nueva historia. La autoestima no se fortalece solo con acciones externas. Se consolida cuando la historia que te cuentas deja de ser una guerra y se convierte en un espacio habitable. A lo largo de este audiolibro hemos desmontado una idea profundamente arraigada, que la autoestima se pierde y, con suerte, algún día se recupera. Hoy sabes algo distinto. La autoestima no es un objeto extraviado ni una herida definitiva. Es una capacidad interna que se entrena. No se entrena con fuerza, ni con exigencia, ni con promesas grandiosas. Se entrena con presencia. Con repetición consciente. Con la decisión diaria de no tratarte como un problema. Todo lo que escuchaste aquí no busca cambiar quién eres, sino devolverte la posibilidad de habitarte con más respeto y coherencia. Este proceso no termina cuando acaba este audio. Continúa en cómo te hablas mañana, en cómo sostienes una emoción incómoda, en cómo eliges no abandonarte en los momentos difíciles.
No necesitas hacerlo perfecto. Necesitas hacerlo real. Dentro de ti ya existe la capacidad de construir una autoestima más estable. No porque nunca hayas sufrido, sino precisamente porque has vivido. La experiencia no te debilitó. Te dio materia prima para entrenarte desde un lugar más consciente. Gracias por regalarte este tiempo, por escucharte, por abrir un espacio interno distinto. En Nova Audiolibros valoramos profundamente esta comunidad que se construye desde la honestidad y el crecimiento real. Si este audiolibro resonó contigo, te invitamos a dejarnos en los comentarios sobre qué tema te gustaría que hablemos en el próximo. Tu voz importa, y también forma parte de este camino. La autoestima no se recupera. Se entrena. Y ahora sabes que puedes hacerlo.